¿A cuántos aquí les gusta el fútbol? A ver, acá me da Oscar, así de que a él, ok, perfecto. ¿A cuántos aquí les gusta ir al estadio, apoyar a su equipo? A mí me encanta ir al estadio. Lamentablemente luego, ¿qué pasa? Que hay peleas y eso no está padre, pero realmente el ir al estadio y apoyar a tu equipo es algo muy, pues muy padre, ¿verdad? Y ahora, ¿a cuántos nos gusta apoyar a nuestro país en el mundial? Ok. Hay muchos van a decir, ay no, porque de que en la Copa América bien que andábamos apoyando y ya luego nos decepcionaron y fue como de rayos, pero sí andábamos apoyando. Y yo creo que no solo nuestro país, literalmente yo creo que cada persona y cada país en este tipo de competencias mundiales se ponen muy de que competitivas y de que muestran ese apoyo por su país, ¿no? Y a mí en lo personal me sorprende cómo es que el mexicano va a donde sea para mostrar ese apoyo a su país, literalmente. Y no sé si han visto este tipo de videos donde influencers van al mundial y hacen como videos preguntándole a la gente que está ahí como, hey, o sea, yo me acuerdo que vi un video en el mundial de Rusia, literalmente muchos influencers ahí grabando a personas y les hacían la pregunta de, hey, tú, ¿cómo es que estás aquí? ¿A qué te dedicas? ¿En qué trabajas? Porque ir a un mundial es realmente costoso, o sea, de hecho es como una meta que yo tengo, que algún día yo pueda ir como a un partido de México en un mundial. Pero es impresionante que sea en el continente, que sea el mexicano va a llegar a apoyar a su selección. Y en este video me da risa porque le decían, hey, ¿tú qué haces? ¿En qué trabajas? Y muchos decían como, no, pues yo tengo mi propio negocio. Otros decían, pues pedí vacaciones, pero me dedico a esto. Y otros decían, no, la verdad es que yo renuncié. Y yo de que no inventes, o sea, yo no sé si sería capaz de renunciar a mi trabajo. Amo mi trabajo, realmente es una bendición, pero renunciar a tu trabajo para ir a apoyar a tu selección un mes o lo que dure, porque muchas veces no llegamos ni al mes, ¿verdad? Entonces eso me impresiona y me mostró que un mexicano en eventos como este se muestra patriota, que es una palabra que vamos a definir más adelante. Probablemente ya sepan la definición, pero aún así lo vamos a hacer más adelante. ¿Y qué tiene que ver el fútbol con esto, Dani? O sea, van a decir, ok, ya vimos tu playera, ya vimos que el fútbol, pero ¿qué tiene que ver con el tema del día de hoy? Y hace unos meses, creo fue como por abril, a mí Dios me confrontó como su hija y como mexicana. Literalmente yo sentí que Dios me decía, ¿me amas? ¿Amas a tu país? ¿Qué estás haciendo al respecto? Y yo creo que es una pregunta que el día de hoy Dios te hace a ti. ¿Me amas a mí? Bueno, Dios haciéndosela a ustedes, ¿verdad? ¿Amas a tu país? ¿Qué estás haciendo al respecto? Y es que hace un tiempo mi prima me invitó a su iglesia, hubo como una noche de adoración y pues yo fui, ¿verdad? Me encantó acompañar a mi prima porque justo es nueva en Cristo y tenía poquito que lo había recibido. Entonces me invitó a este evento que hubo en su iglesia y vino una persona de Brasil. Y esta persona vino pues a bendecir México, a bendecir esta nación, a bendecir a los mexicanos. Pero yo también siento que vino a retar a los mexicanos cristianos. Y yo fui una de esas mexicanas retadas que se sintió retada en ese momento. Porque, pues bueno, esta persona vino, obviamente yo no entiendo portugués, de que estoy intentando ahí aprender, pero no, ni lo básico, ¿verdad? Pero tenía su traductora, entonces fue muy claro Dios conmigo ese día. Y esta persona que vino dijo una frase que a mí me confrontó demasiado. Y dijo, un cristiano debe ser patriota. Y ahí vamos a la definición de patriota, por si quieren anotarlo, si ya lo saben, pues no pasa nada. Y dice patriota, literal lo busqué en Google, es como la definición más básica que vas a encontrar. Y dice que es una persona que tiene amor por su patria y procura todo su bien. Así que como mexicanos y como cristianos, ¿cómo nosotros podremos mostrar que amamos nuestro país y que procuramos todo su bien? Y la respuesta es llevando a Jesús fuera de las cuatro paredes de la iglesia, y volvemos al tema que es tiempo de salir. Y me emociona mucho este mensaje porque como hijos de Dios
y esto es algo real y me duele decirlo, como hijos de Dios estamos viviendo un cristianismo muy cómodo. Y esto no puede seguir así. O sea, es increíble ser cristiano dentro de las 4 paredes de la iglesia y decir, hey Dani, voy a tribu y me siento súper cómodo y amo a Dios, ¿verdad? Porque estás rodeado de gente que ama a Dios, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando salimos de las 4 paredes de la iglesia? Nosotros no podemos, si nosotros no llevamos a Jesús fuera de las 4 paredes de la iglesia, ¿quién lo va a hacer? ¿Por qué? Porque allá afuera hay demasiada necesidad y déjame decirte que Dios tiene un propósito para ti y para mí en la ciudad en la que nos ha puesto, en el país en el que Él nos ha puesto. Dios quiere usarnos para bendecir nuestro país, para bendecir nuestra ciudad. Quiere usarnos para bendecir nuestra nación. Y eso fue lo que Él me confrontó. ¿Qué estás haciendo al respecto? Y esta persona dijo, hey, ¿y por qué un cristiano debe ser patriota? Y dijo unos puntos que literalmente son 100% real. Y dijo, porque nosotros conocemos los dolores de nuestro país. Nosotros conocemos la necesidad que hay en nuestro país. Día a día nos movemos en las calles de nuestro país, cruzándonos con demasiadas personas y cruzándonos con demasiada necesidad. ¿Y qué estamos haciendo al respecto como hijos e hijas de Dios? Tan solo analicen un día de sus vidas. Yo realmente ahorita pues hago home office, no es como que salgo como antes cuando yo estudiaba. Pero ya, o sea, realmente de que salgo de mi casa salgo, si voy al súper, si voy a veces al gimnasio, ¿verdad? O acompaño a mi mamá a un lugar, pero nos estamos cruzando con muchas personas y nos estamos cruzando a la vez con demasiada necesidad. A lo mejor ustedes dicen, hey Dani, yo no hago home office, yo voy a la escuela, yo estoy en la universidad, yo estoy en la prepa, yo estoy en la secundaria, justo aprovechando que ahorita estamos todos aquí, de todas las edades. Todos diariamente estamos saliendo de nuestra casa y nos estamos cruzando con la necesidad que hay en nuestro país. Y déjame decirte que México necesita a Cristo. ¿Y qué estamos haciendo tú y yo al respecto? Y probablemente ahorita tú estés como, como que siento que este mensaje va a ser para mí, ¿no? Y muchas veces pasa que es como, no, yo creo que solo para la persona que tengo al lado. Y déjame decirte que sí es para ti este mensaje, o sea, no creas que ¿por qué? Porque si somos hijos de Dios, este mensaje es para todos porque es algo que mueve el corazón de Dios y es nuestra responsabilidad hacer algo al respecto. Nosotros tenemos esa responsabilidad de llevar a Jesús y de llevar el evangelio fuera de las 4 paredes de la iglesia porque México necesita a Jesús y no lo sabe. Así que el día de hoy les voy a compartir 2 puntos que vamos a desarrollar bien. Realmente creo que es un tema muy extenso, pero el día de hoy quiero enfocarme en estas 2 cosas que Dios me reveló y es porque ¿a qué es tiempo de salir? Así que el número 1, todos digamos número 1. Ok, escuché de este lado, aquí están como que más atentos de este lado. Todos, número 1. Exacto, es tiempo de salir portando a Jesús como todo lo que somos. Y probablemente dices, hey Dani, ¿eso no es muy básico? O sea, un cristiano debe de portar a Jesús. La gente debe de ver a Jesús en la vida de sus hijos. Ya sé que es algo que podría ser básico, pero ¿qué pasa? No está pasando. Es fácil portar a Jesús, como mencioné, dentro de las 4 paredes de la iglesia. Pero ¿qué pasa cuando salimos y nos enfrentamos al posible rechazo del mundo? Cuando nos salimos y nos cruzamos con nuestros deseos carnales o el querer pertenecer en un grupo, muchas veces ahí olvidamos de quién somos hijos y nuestra actitud no lo refleja. Así que debemos de dejar de vivir en hipocresía y en tibieza porque estamos amando a Dios, pero de igual forma estamos amando al mundo. Y quiero darles un ejemplo que una vez una persona me dio. Sé que aquí estamos todos solteros, bueno, algunos sí estamos solteros, ¿verdad? Y hay otros que a lo mejor tienen parejitas, que yo veo que probablemente aquí hay algunas. Entonces, bueno, los que estamos solteros y también los que no se han casado,
creo, bueno, matrimonios ya pasaron a otro salón. Vamos a imaginar que estamos casados y muchos van a decir amén, de que lo recibo. Aquí ponen cara de no, gracias. Pero todos finjamos que estamos casados, ¿no? Y qué feo sería que, por ejemplo, niñas, pues que sus esposos, ¿no? Y niños que sus esposas, dentro de las 4 paredes de su hogar, digan, hey, yo te amo, ¿verdad? Y estén comprometidos contigo, que muestren ese compromiso y amor por ti, pero que saliendo de las 4 paredes de su hogar, esta persona se quite el anillo de compromiso y actúe como si no te conoce y como si no estuviera comprometido contigo. Eso sería súper feo, ¿verdad? A mí me molestaría demasiado, ¿no? Si yo tuviera un esposo y él lo que hiciera fue como, hey, yo te amo, dentro de las 4 paredes de la iglesia, pero saliendo se quitara ese compromiso y actuara como si no me conociera y como no, si no fuera mi esposo, ¿verdad? Eso dolería demasiado y muchas veces lo hacemos con Dios. O sea, analicemos nuestro día a día. ¿Realmente vivimos comprometidos con Dios o estamos dejando ese compromiso cuando salimos fuera de las 4 paredes de la iglesia? Nosotros, como sus hijos, debemos buscar agradarlo a Él únicamente y obedecerlo. Debemos portarlo, y portar a Jesús como todo lo que somos significa obedecer su palabra, significa honrarlo con todo lo que somos, con lo visible y con lo no visible. Y vamos a ir todos a Santiago 2 del 19 al 20. Santiago 2 del 19 al 20. Yo voy a leer Nueva Traducción Viviente, pero pues pueden leer la que ustedes gusten. Y dice: tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Y esto me impacta porque muchas veces podemos venir, hey Dios, yo creo en ti, y decirle a la gente que nos rodea, hey, yo creo en Dios. Pero realmente nuestra manera de vivir y cada una de las áreas de nuestras vidas honran y reflejan a Dios. Una cosa es decir, hey, yo creo, pero al fin y al cabo la gente va a realmente saber, porque muchas veces nuestras acciones van a reflejar más lo que crees que lo que tú dices creer. Entonces hay que ser muy prudentes en la manera en la que vivimos y analízala, realmente analízala, ve, Dios, examina mi corazón. Pero una cosa es decir, hey, yo creo en Dios, y otra cosa es realmente demostrar que crees en Dios. Vamos a leer todo Santiago 1 del 22 al 24. Santiago 1, 22, 24 dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Nosotros no solo podemos decir, hey, sí creo en la palabra, pero realmente no demostrar con nuestras acciones que la conocemos y que estamos buscando honrar y obedecer a Dios. Al ser obedientes, estamos portando a Jesús diariamente y podremos bendecir la vida de las demás personas que nos rodean. Vamos a leer todos Romanos 15, 2. Y es muy corto, pero dice: deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlos en el Señor. Que nuestra forma de vivir pueda ser una ayuda para que los que nos rodean puedan también obedecer a Dios y hacer lo que es correcto. Porque les digo, o sea, diariamente nos estamos cruzando con demasiada necesidad en nuestras escuelas, en el trabajo, en el súper, si van al súper con sus papás, no sé si los lleven o luego les digan no vayan porque luego pides de más, ¿verdad? No, a mí sí me llevan y me compran cosillas. Es rico ir al súper. Nunca vayan cuando tengan hambre porque si no, un caos. Pero bueno, diariamente estamos saliendo de nuestra casa. ¿O hay una persona aquí que nunca salga de su casa? Para nada. No, ¿verdad? Sí, no. Nunca estás aquí. O sea, a mí no me engañas. Por algo sales, o sea, de que saliste a la tiendita de al lado, así de que a lo mejor dices, me voy en pijamita, me vale, pero saliste. Ahorita estás físicamente aquí, estás fuera de tu casa. Entonces, todos salimos por alguna u otra razón, ¿verdad?
Entonces, también a través de ser obedientes a Dios es que las demás personas podrán ver nuestro estilo, nuestra manera de vivir, y eso va a poder bendecir personas, y eso también va a hacer que demás personas se interesen por nuestra vida, por en quién creemos, y que también estas personas busquen obedecer a Dios, acercarse a Dios, y es algo que también vamos a hablar más adelante, ¿verdad? Pero algo que me duele y me pasa, a mí me ha pasado, yo he sido parte de eso, es que desobedecemos a Dios por placer propio y por agradar al mundo, ya que eso satisface nuestra carne. Y es un conflicto que yo traigo realmente, porque si se ponen tan solo piensen en tantas personas haciendo el mal, ¿verdad? Lo hacen porque buscan satisfacerse a sí mismos, satisfacer a su carne. Las personas que llegan a robar realmente es porque a lo mejor es como a ella es más fácil conseguir algo material, pero lo hacen por satisfacerse a sí mismos. Entonces no les importa el daño que le hagan a la otra persona con tal de obtener lo que a ellos les gusta. Y eso pasa también, muchas veces podrás decir, hey Dani, yo no estoy robando, pero si estás buscando satisfacer tu carne de otra forma, y puedes decir, hey, no lastima a nadie más, pero sí lastima el corazón de Dios, porque Dios conoce lo que haces en lo público y en lo no público. Dios conoce lo que pasa en tu intimidad. Entonces muchas veces hay de, ay, pues voy a desobedecer a Dios, es algo mínimo. No, busquemos honrar a Dios con lo grande y con lo pequeño, con todo lo que somos, y eso también va a hacer que demás personas puedan conocer a quien creemos. ¿Por qué lo hacemos? Cuando el único que se entregó por nosotros fue el amor de Dios, y Él es el único que no nos falla. Muchas veces nos enfocamos tanto en, hey, quiero encajar en un grupito de personas que a la mera hora me van a terminar de que echando, o al principio hey, les caigo bien, pero tantito hago una cosa y me van a fallar, o yo también puedo fallar, ¿verdad? Y las personas siempre nos van a fallar. Nunca pongan su plenitud en una persona o en cosas inestables, porque lo único que nos puede dar esa plenitud es Cristo, porque Él no cambia. Y porque si Él fue el único que se entregó, que nos amó tanto, que se entregó por amor a nosotros, se entregó, ¿por qué nosotros buscamos satisfacer lo que sea que estemos buscando fuera de Él? ¿Por qué buscamos agradar al mundo y a aquellos que nos van a fallar, y no buscamos agradar al único que se entregó por nosotros y el único que no nos va a fallar? Vamos a leer todos Juan 3:16, un versículo que todos ya conocemos. Si no, no te preocupes, lo voy a leer aquí contigo. Juan 3:16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y es un versículo que realmente antes lo leía yo porque pues aquí lo leíamos demasiado, ¿no? De que se te puede parecer muy común, Juan 3:16. Pero si tan solo analizamos, dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio su único Hijo, para que todos los que crean en Él no se pierdan, sino tenga vida eterna. Dios dio por amor a ti, por amor a mí. Jesús murió por nuestros pecados. ¿Para qué? ¿Y por qué? O sea, si Él se entregó por completo, ¿por qué seguimos viviendo una vida que realmente muestra como si nos valiera el sacrificio de Jesús? Y sé que suena duro, pero realmente pasa. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? Nosotros tenemos que vivir portando a Jesús como todo lo que somos. Así que el día de hoy te invito a que analices tu vida. Mi vida honra a Dios. La manera en la que yo hablo honra a Dios. La manera en la que me visto, la manera en la que trato a mis papás, la manera en que trato a mi prójimo, ¿realmente refleja que yo amo y honro a Dios? Entonces ese fue el primer punto. Debemos de salir portando a Jesús como todo lo que somos, a donde sea que nosotros vayamos. Y vamos rápidamente al punto número 2. ¿Todos están ahí? Punto número 2, ok. Yo estoy buscando aquí el punto, listo. Ok, el punto número 2 es tiempo de salir y compartir el evangelio. Y miren, esta parte fue la que a mí sentí un golpezote, así como Dios, lo lamento. Obviamente en amor, ¿verdad? No creo que Dios llegue y pum, pero muchas veces sí te confronta. O sea, sí te confronta y así se siente, la verdad. Entonces, es tiempo de salir y compartir el evangelio.
Nosotros, y enfatizo mucho en nosotros que conocemos a Jesús, porque realmente este es como un mensaje que va enfocado a los que conocemos de Él. Pero si hay una persona que nunca había escuchado de Jesús, pues bienvenido, y tal vez ahorita dices como, hey, pues yo apenas voy llegando y estoy recibiendo mucho golpe, ¿no? Pero creo que también este tema es para ti. Entonces, nosotros que ya conocemos a Jesús, es nuestra responsabilidad compartir el evangelio para que el mundo lo oiga, y quiero especificar para que México lo oiga y para que nuestra ciudad lo oiga. Y probablemente tú dices, hey, ¿por qué? O sea, ¿yo por qué? O sea, realmente sí amo a Dios y todo, pero realmente es un mandato y es algo que mueve el corazón de Dios. Algo que mueve el corazón de Dios son las almas. Y a través de esto es que podemos llegar a esas almas que necesitan a Jesús, ¿verdad? Entonces, como de mexicanos, nosotros debemos compartir el evangelio para que México lo conozca. Y la palabra evangelio viene de la palabra griega, lo voy a tratar de pronunciar, es evangelion. No sé si se pronuncia así, pero se los voy a deletrear, así que si quieren anotarlo es su momento. Evangelion. ¿Lo tienen o lo vuelvo a dictar? ¿Lo vuelvo? Ok. Evangelion. Me sentí en Spelling Bee. Una vez lo hice, tengo una fotito, yo estaba así como con un vestidito y arriba de una mesa. Luego se los enseño. Ok, eso no es relevante, ¿verdad? Pero ¿qué significa esta palabra? Y esta palabra significa buenas noticias. ¿Aquí cuántos hemos recibido alguna vez buenas noticias? Todos, yo creo que todos. Desde que alguien te diga, hey, me acordé de ti, te traje una paleta, o te traje unas papas, las que más te gustan, hey, esa es una buena noticia. O muchos dirán, no, cuando la niña que me gusta vino y me dijo, hey, también me gustas, uy, una buena noticia, ¿no? O no sé, ya, imagínense cuál sería una buena noticia que podrán recibir, o las buenas noticias que han recibido en el pasado. Entonces, ¿qué pasa cuando algo así te pasa? Enseguida vas y lo cuentas. En el caso de las niñas, ¿no? Que si nos pasa algo especial ahí en la vida romántica, vamos con nuestras amigas y es como, hey, adivina qué pasó. Mira, ahí sí pasa, aquí vemos. Ok, entonces vamos y lo contamos. Niñas, así de que con sus amigas, de oigan, si tenemos, toda niña tiene un grupito con sus amigas, ¿no? De que adivinen qué pasó, ¿verdad? Los niños no sé si funcionen de esa manera, o sea, si sea como, sí, ¿no? Es que siento que, no sé si los niños, sí tienen grupos, pero no sé si contarían algo tan especial o así hasta estar seguros. Pero las niñas sí, es como cualquier, tal vez muchas veces no te dice mucho, pero tú ya te ilusionas y vas así, adivina qué pasó, ¿verdad? Aquí mis amigas riéndose, ok, están ellas identificadas. Bueno, cuando tienes una buena noticia vas y la compartes. Y como hijos de Dios, déjenme decirles que tenemos la mejor noticia, que es la vida de Jesús y su sacrificio por nuestra salvación. ¿Y qué pasa? No lo contamos. Entonces, eso es lo que dices, ¿por qué? O sea, realmente el sacrificio de Jesús es la mejor noticia, y todo lo que conlleva el sacrificio de Jesús es la mejor noticia que vamos a escuchar en toda la vida, y no la estamos contando y nos la estamos guardando, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos referimos al Evangelio de Cristo Jesús, nos referimos a las buenas noticias de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Qué vino a hacer a este mundo? Nos referimos igualmente al sacrificio de Jesús en la cruz por el perdón de nuestros pecados, y como mencioné anteriormente, todo lo que conlleva. Si quieren saber un poquito más de esto, vengan. Bueno, después de las vacaciones vamos a iniciar una nueva serie y ahí van a poder aprender todo esto, así que eso es muy bueno, ¿verdad? Y podrás decir, hey Dani, pues yo sí conozco el Evangelio, lo conozco y lo he conocido a través de su palabra. Porque obviamente es que todo esto del Evangelio lo vas a poder descubrir si lees la palabra de Dios, porque ahí está la verdad. Y tú como hijo de Dios necesitas venir a las escrituras de la palabra y pedirle a Dios que te revele esta gran parte que yo creo que es la base de nuestra fe el día de hoy y de siempre, literalmente. El Evangelio es la base de nuestra fe. Entonces podrás decir, hey,
yo comparto, yo sé, yo conozco el Evangelio, Dios me lo ha revelado en su palabra, pero pues me lo quedo. Y te voy a decir el día de hoy por qué compartir el Evangelio. Si tú dices, hey Dani, ¿por qué tengo que compartir el Evangelio? Vamos todos a Romanos 1:16. Este es un versículo que hace tiempo nos dejaron aprender en alabanza, ¿verdad? Y yo pues lo repetía mucho. Y hasta un día que fui a un concierto de una banda, como que cuando estaba iniciando el concierto, ya saben, musiquita de fondo ahí, y un pastor estaba repitiendo este versículo, fue cuando vi el impacto, ¿no? Y vi este versículo con otros ojos, literalmente. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel el que cree, al judío primeramente y también al griego. Y me encanta porque dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree en Él, a todo aquel que cree en Jesús. ¿Cuánta gente allá afuera no necesita un Salvador? Muchas veces las personas, los jóvenes, tú en el ambiente en el que te desenvuelves, puedes ver que hay demasiada necesidad e intentan satisfacerse de una, es como de, ay, tengo esa necesidad, ¿cómo puedo acabar con ello? Bueno, vienes a lo equivocado y nada puede literalmente saciar esa parte, ¿no? Y es como, hey, ¿cuánta gente allá afuera no busca ese Salvador? Busca literalmente lo que Jesús puede darte en cosas que no te lo van a dar. Entonces, me encanta porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Y si volvemos a Juan 3:16, me encanta porque también menciona el que cree. Y muchas veces creemos que el acercarte a Jesús es demasiado complicado, cuando realmente los que complicamos el proceso somos nosotros, ¿verdad? Entonces, como hijos e hijas de Dios debemos conocer lo importante que es para Dios que compartamos de Jesús en las calles del lugar en el que Él nos ha puesto, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser esas personas que llevan esta esperanza que nos ha salvado a nosotros. Yo creo que aquí todos hemos sido transformados por Jesús y debemos de querer lo mismo para la persona que tenemos al lado. Dios nos dijo que amáramos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si el día de hoy nosotros hemos sido transformados, debemos de buscar que las personas que nos rodean también sean transformadas y llevar el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces yo quiero contarles así otra historia random de mi vida. Soy una persona muy random, ya lo sé, pero ¿qué pasó? Después literalmente pasó esto, Dios me confrontó como, hey, tú eres mi hija, eres mexicana, ¿qué estás haciendo al respecto a tu nación? Entonces yo ya como que sentía que Dios me estaba hablando en este tema, ¿verdad? Y hace unos meses mi amiga Cami, que justo está aquí presente, me invitó a un alcance universitario, ¿verdad? Entonces eran como que 3 días, se iban a ir a evangelizar, 2 días a universidad y otro en el pueblito de Metepec. Yo me acuerdo que el lunes yo no pude ir. ¿Por qué? Porque estaba trabajando y justo era en el momento que yo estaba trabajando. O sea, no había manera de decir, ay, bueno, tengo media hora para llegar, ¿verdad? Entonces el día 1 yo no pude ir, pero sí quería ir porque yo sabía que Dios ya me estaba confrontando con eso. Y yo dije, literalmente Dios me está diciendo, vas, ¿no? Entonces el día 2 llegué a la universidad perdidísima. Yo no sabía dónde estaba. Y en eso le marco a mi amiga Italy, que también está aquí presente. Y yo de Italy, estoy perdida, no sé en dónde estoy, ¿verdad? Y ella me dijo, espérate ahí, voy por ti. Yo seguí caminando, no sé cómo, y a lo lejos vi a Italy, ¿no? Y yo, ¡yay! Entonces, literalmente, ¿qué pasa? Yo iba demasiado tarde también, o sea, de que creo que se habían reunido un poquito antes porque había dado una capacitación. Y ya después iban a hacer grupos, ¿no? Para que ya se empezaran a expandir por toda la universidad y compartir el Evangelio. Entonces me da mucha risa porque yo llegando así tarde, como siempre, no es cierto, puntual. Pero ese día llegué rayando porque había salido de trabajar, encontré a Italy y en eso ya había grupitos. Entonces había uno y esta persona estaba como, hey, nos falta una persona. Nos falta una, y lo estaba gritando así de que desgarrando su garganta, así de, no, nos falta una persona. Y había tanta gente alrededor, pero literalmente era como si yo fuera la única persona que estaba escuchando a esta persona diciendo, hey, nos falta una persona. Entonces en ese momento yo sentí que Dios me dijo, tú eres esa persona. Entonces yo le dije, y yo no me salió, o sea, yo tenía mucho miedo porque yo he compartido el Evangelio
aquí en la iglesia, en Teens, ¿verdad? Pero eso es una comodidad. Pero también, y donde vamos a ver más necesidades allá afuera. Iba a ser mi primera vez saliendo y decir como, hey Dios, muéstrame a quién quiere, y que una persona random que no conozco, hola, déjame compartirte el evangelio, ¿verdad? Pero a eso estamos llamados, porque Dios nos manda a ser discípulos. Entonces yo dije, no, o sea, siento que soy esta persona, y Dios me dijo, tú eres la persona. Yo digo, yay, yo, ¿verdad? Y llego y estaba Italia a mi lado, y yo le dije, ¿puede estar mi amiga conmigo? Y él me dijo, sí, no pasa nada, ¿verdad? Entonces ya estábamos el grupito, o sea, éramos muchísimas personas y terminamos siendo un grupo de 10. Entonces ahí preguntaron, hey, ¿de quién es la primera vez? Y yo dije que era mi primera vez haciéndolo de esa forma, o sea, personas randoms de la vida, o sea, caminar y hey, esta persona voy y le voy a compartir. No la conozco de nada, pero voy a venir a compartirle, ¿verdad? Entonces ya oramos por ese tiempo para que fuera Dios a través de nosotros. Y otra persona se acercó y me dijo, oye, antes de empezar, ¿quieres, ya que va a ser mi primera vez haciéndolo de esa forma, ¿quieres que te ayude con algo? Pregúntame lo que quieras. Y yo le dije, ¿cuál es tu primer acercamiento con las personas, no? Y ya esta persona me estaba explicando, esa persona hablaba inglés, entonces gracias a Dios no falló mi inglés en ese momento. Y de la nada pasa una persona caminando así súper rápido, un chavo, y esta persona que estaba hablando conmigo me estaba explicando, ¿verdad? Pero de la nada pues sintió él que Dios le decía, háblale a este joven. Entonces se echó a correr y luego volteó y me dijo, ¿me puedes traducir mientras corría? Y yo literalmente dije, bueno, ya es momento, y me eché a correr tras esta persona. Y ya llegué y literalmente sentí como, ¿han visto ese meme del niñito que es como que Dios lo avienta es como tú me lo pediste, vas, y te avienta como en un tobogán, y es como ya no hay vuelta atrás, ¿saben? Así me sentí en ese momento. Entonces llegamos, y mientras estaba yo traduciendo este proceso, yo dije, Dios es tan fiel, porque esto mueve el corazón de Dios. Yo oré por esto porque me confrontó y me permitió literalmente ver de frente cómo se comparte a una persona. Todo el proceso lo estaba viendo y lo estaba traduciendo, pero yo dije, Dios, tú eres fiel, porque si esto mueve tu corazón, y yo oro para que tú me lleves direccionada hacia lo que mueve tu corazón, tú vas a contestar las oraciones de tus hijos. Y fue tan impresionante para mí ver literalmente todo de frente, literal en primera fila. Entonces fue tan bueno ese día. Al día siguiente ya pude llegar porque fue un poquito más tarde, hubo una capacitación, estuve ahí con mi amiga Gracia, una niña que fue de mucha bendición para mí. Y ya después salimos a compartir en Metepec, ¿verdad? Una chica se aceptó a Jesús, otras dos no lo aceptaron, realmente traen otras ideas, pero nos permitieron orar por ellas. Y fue cuando Dios me dijo, hey, tal vez tú no lo hacías porque tienes ese miedo al rechazo, pero la gente te va a rechazar muchas veces, pero estás haciendo el intento y estás sembrando. Y a lo mejor ahorita no puedes ver ese fruto, ¿verdad? Pero en un futuro, capaz si esta persona a la que tú le compartiste pasa una situación complicada y recuerda a una niña loca que iba caminando y de la nada le dijo, hey, ¿te puedo compartir de Jesús? Y recuerda lo que hablaste en ese momento, y aunque tal vez ese no fue el momento exacto, pero después puede que esa persona vuelva a su pasado y diga, algún momento una persona me habló de un Jesús y yo quiero conocerlo, ¿verdad? Entonces, como hijos e hijas de Dios, tenemos que salir y atender el clamor. Tenemos que atender el clamor de nuestra nación. Tenemos que atender el clamor de nuestro país. Las personas allá afuera necesitan a Jesús. Los mexicanos necesitan conocer de Jesús. México necesita a Cristo. Dios nos ha dado ojos, pero no nos los dio solo para, pues, decir, ay, pues veo objetos, ¿no? Ahorita veo esta luz que aquí medio molesta, ¿no? No, Dios nos dio ojos para ver necesidad. Dios nos dio ojos para ver espiritualmente. Diariamente no nos movemos por calles para ver si hay una basurita o si hay gente estorbando. Dios, como hijos de Dios, Dios nos da ojos para ver la necesidad que hay en las calles de nuestro país. Dios nos ha dado una voz, entonces hay que levantarla para compartir las buenas noticias de Jesús. Y les quiero compartir 4 puntos sobre cómo podrían compartir el evangelio, pero realmente si se quedan y vienen las siguientes semanas van a poder a lo mejor un poquito más desmenuzado. Pero ¿por qué es importante compartir el evangelio? También número 1,
los mexicanos necesitan saber que hemos sido creados para tener una relación con nuestro Creador. Hemos sido creados para tener una relación con Dios. Estoy hablando específicamente de México, pero realmente todos en el mundo, pues tal vez no sabemos más allá que hay, ¿verdad? Dios solo lo sabe, pero todos necesitamos saber. Fuimos creados para tener una relación con Dios. Número 2, todos alguna vez hemos fallado. Todos alguna vez hemos cometido algo que va en contra de la voluntad de Dios, algo que lastima el corazón de Dios, ¿verdad? Todos hemos desobedecido a Dios. ¿Y qué pasa? El pecado genera una distancia entre nosotros y entre Dios. Y esto es una mala noticia. Así que vamos a ir a Romanos 3:10. Dice, como dicen las escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Romanos 3:23 dice, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Romanos 6:23 dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte. Y ya después viene otra cosa que les voy a decir en el siguiente punto. Pero lo que voy es que todos hemos fallado. Alguna vez hemos mentido, alguna vez hemos faltado el respeto a nuestros papás, alguna vez hemos desobedecido a Dios, ¿verdad? Pero ahí no se queda, porque también hay buenas noticias, y es el punto número 3, las buenas noticias. Y vamos a leer Romanos 5:8. Lo digo rápido por el tiempo, ¿verdad? Pero en sus casas los invito a que puedan analizarlo. Y dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y en Romanos 6:23 seguimos con la siguiente parte que dice, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Y esas son las buenas noticias, porque Dios mandó a Jesús para que viniera y viviera la vida perfecta que ni tú ni yo pudimos vivir, y que Él pagara esa muerte que nosotros debimos haber tenido. Entonces esa es una buena noticia, no nos la podemos guardar, porque gracias al sacrificio de Jesús es que el día de hoy tenemos el perdón de nuestros pecados, no vivimos esclavizados a nuestro pecado. Gracias a ese sacrificio es que el día de hoy tenemos acceso directo a la presencia del Padre. Así que hay que compartir estas buenas noticias para que nuestro país, para que nuestra ciudad lo conozca. Y el punto número 4 es confesar. Vamos a ir a Romanos 10:9, que dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. No es tan complicado. Nos manda a confesar, nos manda a creer y confesar que Jesús es nuestro único Señor y Él es nuestro único Salvador. Esto el mundo lo tiene que saber, porque a través de esto es que nosotros ya no vivimos esclavizados. Quiero leerles un último versículo que es Mateo 28 del 19 al 20, y dice, por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Dios nos manda a ser discípulos a todas las naciones, pero muchas veces ni siquiera lo hacemos en nuestra propia nación. Dios te puso en este país. Podrás decir, ay Dios, yo por qué estoy mexicano, ¿verdad? Pero te puso aquí con un propósito. Si el día de hoy estás viviendo en esta ciudad, es por un propósito. ¿Qué estás haciendo al respecto? ¿Realmente estás llevando a Jesús fuera de las 4 paredes de la iglesia, o lo estás encapsulando a un lugar tan diminuto para Él? Nosotros tenemos que sacar. Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Muchas veces nosotros seremos esa imagen de Jesús que las personas nunca van a buscar conocer por su propia cuenta. Nosotros tenemos que salir viviendo una vida que refleja y honra a Dios y compartir el evangelio, porque eso puede ayudar a que muchas almas sean salvadas, y eso es lo que mueve el corazón de Dios. Como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de compartir el evangelio de Jesús, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarles a obedecer la palabra de Dios, enseñarles a vivir una vida que honra y glorifica a Dios. Y por eso es importante que nosotros vivamos lo que enseñamos. Ya basta, porque muchas veces venir y decir, ay Dios, yo he recibido tu palabra y claro, lo creo, pero realmente tus acciones están demostrando lo que dices creer. Te invito a que lo analices.
tenemos nosotros que involucrarnos con el corazón de Dios. Pregúntale a Dios: Dios, ¿qué es lo que mueve tu corazón? ¿Qué es importante para ti? Y como les mencioné, lo que mueva el corazón de Dios son las almas. Las almas le importan a Cristo. No tengas miedo de ir de la mano del Señor y luchar por las almas de los mexicanos. El principio, me acuerdo que algo que a mí me daba miedo era el rechazo o llegar y una persona random. Pero Dios me dijo: yo voy contigo. Si tú lo intentas hacer en tus fuerzas, a ver cómo te va. Pero si vas conmigo, sin importar el resultado, si la persona dice: hey, acepto a Jesús, o dice: es una semillita que está siendo sembrada, ¿verdad? Pero Dios va conmigo, no debo de temer. Y una amiga una vez dijo que el principio de la solución está al final del miedo. Y algo que tenemos que recordar es que como hijos de Dios, el miedo no tiene poder sobre nosotros. El Señor tiene un propósito para nosotros en esta ciudad y en este país. Ahí en tu lugar repítelo: el Señor tiene un propósito para mí en esta ciudad y en este país. De nuevo, todos coordinados. El Señor tiene un propósito para mí en esta ciudad y en este país. Al ser transformados, nosotros debemos tomar acción para que los que nos rodean también sean transformados por Dios. Así que nos invito a todos a que veamos necesidad, que caminemos en intimidad con Dios, conociéndolo y honrándolo con todo lo que somos, con nuestras vidas, y que también seamos obedientes a Dios y hagamos algo al respecto al ver esa necesidad en nuestro país. No esperes el momento perfecto para tomar acción, porque ese momento es hoy, aquí y ahora. Cuando salgas, vas a cruzarte con la necesidad, y espero que ahora veas con esos ojos de necesidad y hagas algo al respecto. Así que ahí en su lugar les pido que todos cerremos nuestros ojos para terminar este tiempo. Dios, gracias por este día, Señor. Gracias por lo que el día de hoy has hablado. Padre, muchas veces podremos ser confrontados por tu palabra, pero sabemos que si eso está pasando es porque tú quieres guiarnos a caminar hacia aquello que mueve tu corazón, Señor. El día de hoy te agradecemos por nuestro país, por México, Señor. Si tú eres de otro país, agradécele por ese otro país. Si estás viviendo aquí, Él te ha puesto aquí por alguna razón. Dios, gracias por nuestro país. Gracias por los líderes de nuestro país, Señor. El día de hoy oramos por nuestra nación, Señor. Oramos para que México te conozca. Oramos por la necesidad que hay en nuestro país y para que nosotros como tus hijos te demos el sí, Señor. Señor, aquí están nuestros ojos para ver esa necesidad que tú estás viendo y muchas veces no se ve. Señor, aquí está mi voz para compartir tu palabra y para compartir las buenas noticias de Jesús al mundo, para compartir las buenas noticias de Jesús a mi país, a mi nación, Señor. Gracias, Señor, porque un encuentro con Jesús puede cambiarlo todo, puede cambiar una nación entera si nosotros nos comprometemos como tus hijos a hacer algo al respecto, Señor. Señor, te pedimos, Señor, que el día de hoy nos hagas parte de lo que quieres hacer en nuestro país. Abre nuestros ojos, Señor, para ver esa necesidad y también abre nuestros oídos para ser sensibles a tu voz, Señor. El día de hoy oramos por nuestro país y porque se levante unos cristianos, unos hijos tuyos que tienen este amor por su patria y que hacen algo al respecto. Hijos tuyos que buscan lo mejor para su país, procuran su bien. ¿Y cómo lo haremos? Llevando a Jesús fuera de las cuatro paredes de la iglesia, Señor. Porque es tiempo de salir, porque es tiempo de levantarnos como tus hijos y compartir el evangelio en las calles de nuestra ciudad, Señor. Y si en un futuro nos llevas a otro lugar, a otro país, qué increíble, Señor. Pero el día de hoy decidimos ser fieles en donde nos has puesto, en el país en el que nos has puesto y en la ciudad en las que nos has puesto, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.